Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo. Hoy tendremos un programa muy especial. Entrevistamos a Sonia Torres, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Córdoba. Con ella hablamos de su militancia en la búsqueda de su hija desaparecida, Silvina Parodi, y también de su nieto. Reflexionamos sobre la importancia de los juicios al terrorismo de Estado y su incidencia en la historia política del país y del contexto actual. Las invitamos a disfrutar de este nuevo testimonio que compone el inmenso collage de mujeres que mueven el mundo. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Bueno, Sonia, la verdad que para nosotras es un honor, un placer inmenso tenerte. Te agradecemos muchísimo que estés hoy en Mujeres que Mueven el Mundo. Bueno, para mí también. No solamente un honor, sino una gran ayuda, porque cada vez que visibilizamos a abuelas, van muchísimos más jóvenes a buscar su identidad a la casa de abuelas. Muchas gracias a la universidad, porque este programa también sé que es de la universidad, y la Universidad de Córdoba siempre nos ayudó, siempre nos ayudó. Hace 40 años que nos ayuda. Es cierto, es cierto. Bueno, así que muchísimas gracias. Esperemos que esto también sume a esa lucha que nos involucra a todos y a todas. Vamos a compartir en primer lugar la charla que tuviste con Mónica Ambord. Ella viene acompañando la defensa de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, así que ella fue la encargada de hacernos compartir parte de tu historia de niña, tu infancia, tu pueblo natal. Vamos a compartirla, después seguimos. Sí. Sonia, ¿cómo eran las monjas de las Esclavas del Corazón de Jesús de Villa Dolores, donde hiciste la escuela primaria? Bueno, yo tuve el placer, la felicidad de nacer en Villa Dolores, un pueblo que hoy es ciudad, pero que en 88 años atrás mantenía toda la característica de los pueblos. La escuela de las Esclavas quedaba a 2 cuadras de mi casa. ¿Las calles eran de tierra? Las calles eran de tierra, la escuela ocupaba toda una manzana, había muchas monjitas en esa época, algunas eran profesoras y si no eran otras profesoras que traían de afuera. Yo creo que la infancia y la preadolescencia mía no puso el mejor. ¿Fue muy buena? Muy buena, muy buena. ¿Las monjas qué les decían que cómo debían ser cuando fueran grandes? ¿Qué tipo de chicas formaban las monjas? ¿Cómo debían ser las chicas? No sé cómo formaban las monjas, porque yo siempre tuve la formación de mi casa, ¿no? En absoluta libertad y eligiendo lo que yo pensaba y si no me corregían. Pero las monjas no eran tan conservadoras, eran bastante liberales. Y ¿les enseñaban cosas vinculadas a la casa o cómo tenían que comportarse ustedes en la vida familiar, o también referidas a la política, a la vida social, al país, a la historia? Para nada, pero sí nos enseñaban modales, cómo comer en la mesa, cómo vestirse, teníamos uniforme, había... Lo que nunca pude aceptar en ese colegio de monjas era que había como 2 divisiones. Uno eran las chicas que no podían comprar su uniforme y eran más pobres, y nosotros las que teníamos uniforme. Y no ¿Las chicas iban sin uniforme? ¿Las más pobres iban sin uniforme? Sin uniforme. Y me rebelaba siempre porque no nos dejaban juntar en el recreo con estas chicas que no tenían uniforme.
en eso eran discriminadoras, ¿no? ¿Y ustedes, para hacer amistad, respetaban esa prohibición de las monjas Y o se las respetaban porque arreglaban? si no te ponían amonestaciones, pero a la salida del colegio nos mezclábamos todos. ¿Y qué hacían a la salida del colegio con las Íbamos chicas? juntas, caminando cada uno a su casa, porque el centro de Villa Dolores era poquito, eran pocas manzanas, entonces no se usaban ni los taxis ni los autos. Yo, cuando era muy chica, me imagino que me habrán mandado con alguna empleada, pero después no, después nos manejábamos con absoluta ¿Y cómo se te libertad. ocurrió estudiar en la universidad? ¿La mayoría de las chicas de tu escuela, de tu barra, de tu grupo, quería ir a la universidad o tenían otros deseos para cuando fueran No, grandes? casi todas nos habían inculcado que nos teníamos que, para enfrentar el mundo, nos teníamos que capacitar. Y una de Tu las papá era Dentista, odontólogo, era mi papá. dentista. Mi abuelo fue el primer médico De Villa Dolores. Dolores y mi papá, eran 14 hijos. Las mujeres no estudiaron, pero los hombres sí. Pero a la generación de ustedes les inculcaron de que las chicas también tenían que estudiar. ¿Y cómo se te ocurrió ir a estudiar a Rosario y estudiar farmacia? Porque en Rosario vivían unos primos de unos hermanos, una hermana de mi papá. Entonces, para mayor seguridad, porque yo, según ellos, era absolutamente tímida, entonces no me mandaron a Córdoba y sino a Rosario. Entonces venía pocas veces a Villa Dolores. Y cuando atravesaba las sierras y subían las distintas personas, ¿no? Ahí me daba cuenta de la variación del lenguaje que tenían, lo que era la ciudad y lo que era el campo. Y me producía una alegría grande volver a encontrarme con esa gente, con paisanos de Villa Dolores y detrás las sierras. ¿Extrañaste mucho estando en Rosario a esa gente, a esa vida pueblerina? Extrañé. Nosotros en Villa Dolores era como una ciudad nuestra. ¿Y en Rosario cómo era la vida universitaria? No, la vida ¿En qué año empezaste la universidad? ¿En la década del 40, 40 y pico? Más o menos tendría 18 años, creo. Sí. ¿Cómo era la vida universitaria? ¿Qué hacían los estudiantes y las estudiantas y yo, como en esa época? En la casa a donde vivía, era una familia común con chicos. No se podía estudiar porque era un departamento. Entonces yo me pasé los 3 años estudiando en la biblioteca. Ahí conocí muchos estudiantes, estudiantas. Tenía un grupo de compañeros muy selectos, sobre todo venían de Entre Ríos. Ahí lo conociste a tu marido, que venía de Entre Ríos, de Paraná. Venía de Paraná. Sí, le tomé mucho cariño a Rosario, pero yo sabía que yo quería que, siendo cordobesa, tener un título de la Universidad de Córdoba. Entonces el último año, el 4º año, lo hice acá en esta universidad. ¿Ya estabas casada? Sí, ya estaba casada. ¿Cómo fue ese casamiento a una edad tan temprana? Te casaste a los 20 años, Sonia, muy jovencita. En esa época, sí. Los dos muy jovencitos. Sí, en esa época las mujeres nos casaban muy temprano. Mi abuelo se casó a los 14 y mi mamá a los 16. Así que yo hice el Ya te casaste vieja entonces. de casarme a los 20. Pero bueno, tuve 3 hijos hermosos. No sabía que a la mitad de mi vida me iba a quedar con uno solo. Pero los disfruté mucho. Fui muy personal en la crianza de los chicos, a pesar de que tenía alguien que me ayudaba, que eran una persona que me ayudaba y que duró mucho en mi casa, era empleada, pero yo la quería como una segunda madre, ¿no? Ella me ayudó mucho a cuidar a los chicos. Y después me recibí en la universidad y después me faltaban 2 materias para terminar la universidad. Y demoré un tiempo, eran las 2 más fáciles de la carrera,
pero a mí tanto no me subyugaba la carrera. No te gustaba, Entonces, en no algún me momento gustaba dijiste tanto, que sí. farmacia no te gustaba tanto. ¿Y por qué Entonces- terminaste a pesar de que no te gustaba? Y terminé porque era lo único que me daba un poco de seguridad para seguir trabajando como madre ya, ¿no? Entonces entré a salud pública. Como empleada Como pública empleada del de Estado, salud eso ya pública. estando en Córdoba. Sí, en O Córdoba. sea que compartías tu actividad de madre con muchos hijos, con 3 hijos, Sí. y el trabajo en la administración pública. ¿Cómo te las arreglabas? ¿Era fácil para No, una era señora, fácil. para una señora joven de esa época atender la casa y el trabajo? Sí, porque como te digo, tuve la suerte de tener una empleada que la traje de Villa Dolores, así que ya conocí a su familia y yo dejaba con toda confianza mis 3 hijos para ir a cursar farmacia. Y lo hice año a año, pero después las 2 últimas materias como no sé, revelándome un poco a lo que me habían elegido mis padres, la dejé como 5 años. Y recién como a los 5 años, cuando tuve realmente necesidad de ponerle en funcionamiento mi carrera. De tener sí, cómo ganarte el pan de otra manera. esa. Eh, Las cursé. Sonia, te rebelaste con tus papás y demoraste la carrera que ellos eligieron para vos. Después te rebelaste contra la organización matrimonial que era un poco exigente para tu gusto y te fuiste a vivir sola. Sí. Sos una rebelde desde chiquita. Y puede ser. ¿Cómo es eso? ¿De dónde crees que te viene la cuesta, rebeldía, Sonia? Mi papá. Y además una feminista, me parece, de la primera hora. Sí, no me gustaba que me señalaran cosas, me gustaba elegir siempre elegir. Algunas veces elegía mal y tenía el consejo de mi madre, pero generalmente yo me valía por mí misma. O sea, vos dijiste hace un rato que tu papá o en tu hogar los educaron para ser libres y decidir. ¿Eso siempre fue así o había una tensión entre lo que tus padres querían y lo que vos querías hacer? No, solamente yo admiraba mucho a mi padre porque eran 14 hermanos que se recibieron, las mujeres no, pero los varones se recibieron todos profesionales, no teniendo el padre porque el padre murió cuando eran jovencitos, cuando mi papá tenía 9 años, murió de tuberculosis, se contagió de la gente que atendía. La única atención que no la hice, que no la expresé, porque yo respetaba mucho a mi padre y lo quería mucho, fue esto de que como era tan tímida, dice, a vos te conviene tener una profesión que puedas manejarla desde la casa y así controlar los hijos y tu casa. Entonces me dijo, ¿por qué no pones farmacia? Pero él tenía tres hermanos farmacéuticos, por eso también habrá pensado. Y bueno, sí. ¿Y cómo fue que decidiste también terminar con la vida de tu nueva familia, tu vida matrimonial, porque no estabas de acuerdo en que tu marido fuera quien decidía, quien dijera qué había que hacer, cómo había que hacer? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Por qué te fuiste de tu casa? Algunos años, me imagino yo, no recuerdo mucho, habré sido muy... aceptaba lo que decía mi marido, pero al final... Yo tenía una rebeldía adentro, entonces, por ejemplo, él había sido militar de aviación. Entonces tenía una formación muy estrecha, así, que yo al principio no la advertí, pero yo fui criada más en libertad. Mi casa no tenía llave, nosotros salíamos al pueblo. Y volvíamos a la hora que queríamos, siempre respetando los horarios de comida, qué sé yo, pero tenías mucha libertad. Y cuando decidiste ponerle fin a tu matrimonio, ¿fue un escándalo en la familia? ¿Qué dijeron tus padres? Las mujeres no se divorciaban en esa época todavía. Sí, mis padres se habrán quedado tristes y mis hijos también, pero yo no iba a volver atrás porque yo quería otra cosa para mí y para mis hijos. Entonces, separándome de este semi-tirano, pude hacer lo que quise. Bueno. ¿No? Después me tocó la
la ausencia de Silvina y de Daniel. Y bueno, eso transformó mi vida. Fue un antes y un después. La llevo conmigo siempre, los llevo los dos conmigo. No los extraño, porque los siento conmigo, lo veo en cada paso que hago por la ciudad. Voy buscando sus cuerpos, su figura. Entonces los tengo siempre conmigo. Pero es duro y es difícil. Sonia, ¿y de dónde crees que sacaste fuerzas para seguir adelante a pesar de estas pérdidas tan importantes, a pesar de la falta de Silvina y de Luis? ¿Cómo te fuiste fortaleciendo? Es la formación que me dieron en mi casa. ¿Formación cristiana? ¿Crees en Dios, Sonia? Creo en Dios, pero nada más. No practico la religión. Ajá. Creo que hay un ser superior que puede llamarse Dios, o en otras religiones otro. ¿Y eso te ayudó sí, la idea de Dios te ayudó a sobreponerte? Además, siempre el ejemplo de mi madre y mi padre, ¿no? Que siempre fueron adelante ante cualquier obstáculo. Entonces, yo no podía ser menos si había nacido de un matrimonio así. Y me costó llanto, mucha angustia al principio. Cuando me reuní con otras madres que les había pasado lo mismo, dijimos, dejemos de llorar y busquemos los nietos, aunque nuestros hijos ya no estén. Y así fue pasando la vida hasta ahora, que las abuelas de Córdoba ya no están. Soy una única abuela que está en Córdoba. Sigo buscando los nietos de todas las que no están y el mío que tampoco llegó a horario, pero creo que va a llegar a horario. Antes de irme lo voy a ver, ¿no? Lo voy a ver. En una entrevista que le hicieron a Giselle, a tu hija Giselle, para el libro Abuela Sonia, ella dice que si todos hacemos fuerza simultáneamente, invocando que el nieto aparezca, el nieto va a llegar pronto. Siempre decimos la frase que tuvimos desde el principio, entre todos te estamos buscando. Si todos no nos ayudan, si no nos ayudan especialmente los cordobeses, que es a donde nosotros vivimos, no los vamos a poder encontrar. Pero la gente que al principio nos escabullía porque éramos las madres de los subversivos, paulatinamente se fue acercando hasta nosotros y ahora no solamente la gente, sino desde el gobierno, tuvimos la suerte que el gobernador anterior y en la gestión anterior, en la otra gestión de él, siempre estuvo del lado de abuela. Eso es una ayuda fuerte porque nos dejan tranquilas en las marchas, no nos fotografían, no nos discriminan. Podemos trabajar tranquilas. ¿Cómo te definís? Una mujer de las tantas que en la Argentina perdieron sus hijos y un zarpazo sus nietos. Soy una mujer común. Un adjetivo calificativo: fuerte, valiente, constante. ¿Cuál elegirías? La humildad. La humildad. Me parece que nunca me puedo retirar de esos espacios porque la humildad fue la que formó mi vida y la que me ayudó a estar hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Sonia, querida. Buscamos la paz, es la única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay. Sonia, en la casa de los Parodi Torres, en la casa donde vivieron tus hijos, ¿se hablaba de política, se discutía lo que ocurría en el ámbito nacional? ¿Estaba el tema político en el hogar? Cuando los chicos eran chicos, hasta los 12, 13 años, mi marido había sido aviador y había pedido el retiro. Así que no se hablaba de política, también por otro motivo, porque mi padre fue diputado de la Nación y mi papá decía, no se metan en política, la política es muy sucia,
bueno, hagan lo que ustedes quieran, pero yo, ese es lo que yo recorrí siendo diputado, y me parece que no es para ustedes. Ajá, ¿era diputado provincial? Provincial, me Ajá. parece. ¿Te acordás de qué fuerza, no? Sí, Lomo Negro. Ah, mira vos. Conservador. Sí. Era conservador. Y bueno, esta impronta que por ahí llevaron tus hijos, sobre todo Silvina, que militó. Yo por ahí me cuesta volver a preguntarte sobre algo que has hablado tantas veces. Yo imagino por ahí esa situación de contar este dolor una vez y otra vez, testimoniar, pero también entendemos que es necesario. Claro. Y por eso volvemos a pedirte que cuentes cómo fue esa situación, cómo fue la desaparición de Silvina. No lacera mi espíritu. El dolor, la herida grande y mortal fue cuando se la llevaron, ¿no? Después traté para poder encontrarla, llevar una vida común. Siempre buscando, hace 40 años que busco, primero a ella y en el momento de parir a su hijito. No los he encontrado, pero sé que mi nieto vivió por los testimonios que hubo en el juicio, en la mega causa de la Perla. Sé que nació en perfectas condiciones, lo entregaron a una familia y bueno, y estará con ellos porque todavía no lo he encontrado. Pero yo llevo una vida normal, disfrutamos con cada encuentro de los nietos, hemos encontrado 125, pero faltan muchos todavía. No es fácil la búsqueda. No, sabemos. Y este organizarte y encontrarte con otras personas, ¿vos habías tenido previamente alguna experiencia colectiva, no sé, en el centro de estudiantes, en agrupaciones universitarias, en el centro vecinal? No, en ese momento en el colegio de monjas, donde yo hice el primario y parte del secundario, no había centro de estudiantes. Claro. Eso era... Muchas de nosotros queríamos, pero no se permitía en un colegio de monjas. Claro. Entonces, los primeros pasos los di sola. Yo recorrí toda la República Argentina, todas las cárceles de la República Argentina, porque mi hija desaparece 2 días después del golpe. Claro. Con su marido. Entonces eran las primeras madres que nos habían despojado de sus hijos, no sabíamos qué hacer, a dónde recurrir. Yo pensé, voy a recorrer todas las cárceles del país a ver si en algún lado lo tienen. No solamente las cárceles, sino los cuarteles y todo eso. Bueno, fue infructuosa la ¿Y qué hacías? búsqueda. ¿Te ibas? ¿Elegías? Sí, ¿Ibas detrás de algún dato? ¿Cómo? Compraba un boleto y me iba a Jujuy, a Salta, y todas las provincias que quedaban en el norte, todas las del centro y todas las del sur. ¿Pero llegabas con algún dato o ibas y te presentabas? No había datos en ese momento. Recién empezaba 2 días después del golpe, el 26 de marzo la secuestran a Silvina. Entonces yo decía, no todo va a estar tan previsto y tan cerrado. Es mejor que comience ahora para que se les pueda escapar algún dato. No, pero no fue así. Entonces después viajaba permanentemente a Buenos Aires porque, bueno, en el centro de la República ahí ya habían pasado unos meses, había muchísimos más secuestros en el año 76, 77, sobre todo de embarazadas. Y ahí nos fuimos juntando en los distintos lugares con otras madres que les había pasado lo mismo. Se iban encontrando en nos íbamos encontrando. Y ahí nos dimos cuenta que lo que hacía cada una particularmente no tenía repercusión en la sociedad o en el mundo. Nosotros queríamos que alguien nos ayudara porque nos dábamos cuenta que esto iba a ser muy difícil. Y salimos primero a la Argentina y después al mundo a difundir la matanza
que hacía este genocidio, ¿no? O sea que fue primero una... que se había instalado en la Argentina y que no respetaba edades, clases sociales. Ni leyes, ni marcos, nada. Y esta búsqueda que inició así, solitaria, individual, y en un momento se convierte en esto, en una búsqueda colectiva. ¿Te acordás cómo fue, cómo te encontraste con, por ejemplo, con las de acá de Córdoba? Yo fui al Ministerio del Interior y ahí alguna persona con mucho corazón me dijo, mira, se están reuniendo en Plaza de Mayo. Fui a la Plaza de Mayo, pero no encontré nada el primer día. Y era que las mujeres se sentaban en un banco, 2 o 3, y otras 2 o 3 en el banco, porque como había estado el sitio, no se podía reunir más de 2 o 3 personas. Entonces un día, de estos que yo iba cada tanto a Buenos Aires, porque también trabajaba en Córdoba, nos tiraron los caballos de los policías encima y decía, circulen, circulen, circulen. ¿Para qué habrán dicho eso? Ahí nació la marcha, porque alrededor de la pirámide. Ellos nos dieron la idea. Claro. ¿Y en Córdoba cómo fue ese encontrarse? ¿Con quiénes? En Córdoba mucho más sencillo, porque había mucho más terror. Acá estaba Menéndez, que era una persona muy sádica, con mucho poder. Entonces, pero tímidamente nos fuimos acercando a Plaza San Martín y así hacíamos la ronda. De ahí nos cruzábamos a la iglesia a pedir por los hijos, ¿no?, que aparecieran. Pero los curas eran muy reaccionarios en ese tiempo y decían, no, acá si es por los desaparecidos, acá no entren más. Entonces eso nos causó mucho dolor, porque uno siempre pensó que la iglesia que censura la muerte o la pelea, nos decía directamente que por ser desaparecidos no entraban a la iglesia. Qué tremendo. Bueno, ¿y esas primeras abuelas con las que te juntaste, las podés nombrar? ¿Te acordás cómo era esa juntada? ¿Tenían reuniones fijas? Como mi hija es secuestrada 2 días después del golpe, no había mucho. Yo las conocí en Buenos Aires más que acá. Las conocí en Buenos Aires a las cordobesas. Claro. Otila Argañada estaba cuando yo empecé ahí en la calle, en la avenida Maipú, dando una pequeña conferencia que no sabía. Tenía terror de subir a un escenario y hablar de abuelas, ¿no? No porque miedo, sino terror porque no estaba preparada. Nosotros éramos simples amas de casa. Y después se fueron uniendo cuando se enteraron de que en Abuelas había una filial de Abuelas de Plaza de Mayo de Córdoba. Se fueron integrando más abuelas. En Córdoba hubo 22 abuelas, 22 chicas desaparecidas. No todas desaparecieron en Córdoba, pero la familia sí había quedado acá. Entonces las madres de estas chicas se integraron a Abuelas. ¿Y se reunían, se juntaban? Y nos reuníamos, sí, periódicamente. Muchas íbamos todos los días, porque nos preguntábamos, ¿y si aparece este día? ¿Y si este día nos dan la noticia? Nunca nadie se acercó a darnos la noticia de dónde estaban nuestros hijos. Nunca. Quiero decir, ni los militares, ni la iglesia, ni ninguna parte de la justicia. Pero sí nosotros buscábamos esos datos, los buscábamos, y teníamos la suerte que en las escuelas, por ejemplo, a donde podrían haber estado ya nuestros nietos, ¿no? Siempre había una persona que algo sabía. Se sensibilizaba con nosotros, y a la salida nos acompañaba como para abrirnos la puerta, y ahí nos contaba pequeñas frases, pequeños datos nos daba. Esa fue suerte, la tuvimos, ¿no? Es que llevábamos impresa en el rostro
el dolor que había producido la pérdida, ¿no? Por eso la gente se sensibilizaba. Hay algunos que lo podían expresar, otros no. Claro, claro. Bueno, y después todos estos pequeños datitos, estos fragmentos que ustedes fueron juntando, fueron también los que ayudaron en los juicios Sí. a reconstruir y a, como de alguna manera, a poder llegar a condenas, ¿no? Claro, Eso. tuvimos la inteligencia. Después de unos pocos tiempos, que un mes, 2 meses que habremos estado reunidas, de dejar todo Documentado. todo documentado, porque alguna vez nos serviría nosotros. Si no era para las autoridades, era para nuestros hijos, cuando creían que iban a volver, ¿no? Y Así que documentaban aún en ese momento sin absolutamente. saber Y que podía haber escribíamos juicio. a todas las personalidades, no solamente de la Argentina, sino del mundo entero. Esta campaña se hizo mundial y la gente que iba zafando de los campos de concentración, que no fueron muchos porque por la Perla pasaron 2.500 y solamente sobrevivieron 17, ellos se pudieron ir a los distintos países y de ahí escribían, ¿no? Y nos contaban lo que ellos sabían. Fue una ayuda muy grande, primero porque en los gobiernos democráticos se noticiaron primero del genocidio que pasaba en la Argentina y después nos ayudaron tanto económicamente como haciendo presión sobre la Junta Militar para que terminara esta matanza. Es la única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que... Todavía lo de los juicios hasta ese momento todavía era una cosa impensable. Cuando terminó el terrorismo de Estado, inmediatamente todos pensamos lo vamos a llevar a juicio. Pero creo que en ese momento era, El gobierno de Alfonsín. asumió Alfonsín. Y nosotros teníamos toda nuestra esperanza puesta en Alfonsín. Porque la esperanza de que él nos iba a decir a dónde estaban nuestros hijos, qué habían hecho con ellos, ¿no? Pero no fue así. Y pasaron los días y Alfonsín no se expresó en ese sentido. Entonces nosotros comprendimos que a nuestros hijos no los íbamos a ver más. Pero teníamos que seguir luchando para encontrar nuestros nietos. Y en eso sí nos ayudó Alfonsín. Nos reunimos con él y creó la Comisión por el Derecho a la Identidad. No, creó el Banco de Datos Genéticos, que es un banco que funciona en Buenos Aires, antes en el Durán, ahora está apartado, a donde las familias que pensaban que sus hijas estaban embarazadas podían dejar su muestra de sangre para cuando apareciera un joven buscando su identidad, con una simple extracción de sangre pudiera saber si pertenecía a esa familia o no. Con el gobierno de Menem también le pedimos, y nos reunimos, le pedimos y nos dio la Comisión por el Derecho a la Identidad. Porque antes encontrábamos un joven y no lo podíamos llevar al banco de datos genéticos que le hicieron, sino tenía que pasar por un juez y el juez tenía que decir que sí podíamos o no podíamos. Y ustedes saben que la justicia acá en la Argentina, como en otros países del mundo, es muy lerda, y la angustia de las madres Es la urgencia. es diaria, claro. horaria, a minutos. Entonces le pedimos a Alfonsín que formara una comisión, que fue la Comisión por el Derecho a la Identidad, que no tenía la necesidad, cuando encontrábamos un joven, de pasar, de que un juez diera el visto bueno, directamente lo llevábamos a Buenos Aires, le extraían la sangre y ahí podíamos saber si era nuestro o no. Bueno, y finalmente, después de todos esos caminos recorridos, tuvimos la oportunidad de juzgar a Menéndez precisamente por la desaparición de tu nieto, ¿no? Sí, cuando terminó el terrorismo de Estado, nosotros ya habíamos evolucionado mucho, sabíamos lo que era una dictadura, todas las libertades que nos quitaron.
Y lo principal, a dónde estaban enterrados los huesitos de nuestros hijos y a qué familia habían regalado nuestros nietos. Entonces pensamos que íbamos a hacer juicio, pero teníamos pocas esperanzas porque habíamos hecho 2 o 3 incursiones a la justicia y los militares habían decretado la autoamnistía. Entonces no se podía, no se podía abrir indagar sobre eso hasta que se anuló eso, ¿no es cierto? Y pudimos ir trabajando para reunir el material para tener las pruebas contra los militares. Lo sabía todo el mundo, el mundo había visto las represiones brutales que se hacían en la calle, la gente que mataban, la gente que desaparecía. Entonces no nos fue difícil armar las pruebas que teníamos contra los militares, pero sí nos fue difícil que los jueces aceptaran los juicios y que los militares no pusieran trabas, ¿no? Pusieron muchísimas trabas. Incluso Alfonsín pensaba que en algún momento, cuando aparecieron las caras pintadas, pensaba que iba a haber otro golpe de Estado. También cuando fue la toma del batallón de Tablada. De Tablada, que hubo muchos muertos también, mucha hazaña, mucho dolor. Pero los juicios... Entonces empezaron los juicios por la verdad. Claro, primero los juicios por la verdad. Que no se los podía juzgar, solamente se les podía... Exigir la verdad o reclamar la verdad. Reclamar la verdad de lo que había pasado, y ahí pensamos que iban a decir a dónde los tenían, ¿no? A dónde los habían enterrado. Pero esos juicios no dieron ningún resultado, pero fue la base para poner los otros juicios, ¿no? Que colaboraron mucha gente que ya no está. Así que no pudieron ver los resultados. María Elba Martínez, que trabajó tanto. Claro. Emi Dambra ahora, hace poquito, no pudo llegar estaba muy enfermo y no pudo llegar a la sentencia, ¿no? Todos hacíamos fuerza para... Otilia también. Después que ella tanto había luchado desde familiares. Ella no sabía, y todavía no tenemos la certeza porque no lo hemos encontrado, pero hay 2 o 3 sobrevivientes que contaron que la hija de Emi estaba embarazada. Así que nosotros lo buscamos, ¿no? También. Ella era un poco escéptica en eso, porque bueno, a lo mejor no quería sufrir también tanto, porque bueno, una cuestión que se fue unos días antes de la sentencia. Pero ahí también hubo... Y nosotros realmente lo sufrimos. Claro, sí, todos lo sufrimos. Estos datos, de alguna manera, también confirmaron algunas sospechas que ustedes tenían respecto del destino de Silvina, esto que vos decías de tener certeza de que había estado en el Buen Pastor, de que la habían atendido, que un médico la atendió. En la mega causa del juicio yo terminé de armar todo lo que había sido la desaparición de Silvina, los tormentos, el parto, 2 días que pudo amamantar a su hijo, y después el fusilamiento en La Perla. Gracias a los testimonios de tanta gente que colaboró en los juicios, yo pude saber, ¿no? Yo soy una abuela privilegiada, porque no todas las abuelas de Coda trabajaron igual que yo o más que yo, y no pudieron saber. Y eso es una cosa muy dolorosa, pero muy reparadora, la certeza. Reparadora en ese sentido, aunque es contradictorio, como la
la torturaron, cómo la desaparecieron, cómo la secuestraron de su casa. Sin embargo, eso no te digo que daba alegría a mi corazón, pero sí, era como si yo hubiese seguido los pasos de ellos. Claro, seguro. Estos juicios que han sido tan significativos, tan importantes como hito a nivel mundial y a nivel del país. Nosotros como generación tenemos una deuda con ese trabajo que han hecho ustedes y con la condena que se logró con los juicios. A vos personalmente, ¿qué te deja? ¿Qué te aportó? ¿Qué sentís que cambió esta sentencia personalmente para vos? Yo creo que siempre que los gobiernos no satisfacen las demandas, hay que salir a la calle a decir que se respeten los derechos. Lo hicimos nosotros durante la dictadura y lo hicimos post-dictadura, bueno, es lo que se hace normalmente. El juicio, aunque no fueron probados a los asesinos, la forma en que los habían matado y la cantidad de gente que mataron, pero nos dio la certeza de lo que habían hecho, ¿no? De lo que nosotros a través de mucha gente que contaba lo que habían hecho, y eso, y el juicio certificó. Claro. Entonces nos dio la esperanza que tenemos ahora de que vamos a encontrar a nuestros nietos, porque nuestros nietos nacieron. Solamente hubo 55 chicas embarazadas que las mataron con su bebé en el vientre, y hoy agregamos 2 más que no sabíamos hace 2 o 3 meses. Entonces fueron 57 las chicas que mataron con su bebé en el vientre. Claro. Y nos da la magnitud del terrorismo de Estado. Sí, de alguna manera acredita también lo que ustedes sostuvieron tantos años. Sonia, y esta lucha yo entiendo que también tuvo costos personales, costos muy altos también para vos y para tu familia. Esto que, por ejemplo, hayas tenido que sufrir persecuciones e incluso intimidaciones con una agresividad directa sobre vos, sobre tu cuerpo. Yo no tuve tantas agresiones, tuve 1 o 2, pero no significaron nada para mí. Pero entraron a tu casa, no tenía te miedo, golpearon. No tenía miedo, perdí el miedo perfectamente cuando me llevaron a Silvina. Yo no tenía miedo. Era ilusa, ¿no?, de que no me iba a pasar nada, porque realmente secuestraron madres, pero nada nos detenía. Muchas madres se quedaron en su casa por presión de los padres, de sus maridos, pero no porque no hubiesen deseado salir a buscar a sus hijas. Yo no tenía miedo y no lo tengo hasta ahora. Me han pasado cosas, sí. Ni las cuento, no las tengo en cuenta. Porque para nosotros también me parece que hay veces que no imaginamos que en esta imagen que vos das de tanta serenidad, de tanta tranquilidad, haya gente que te persiga, que se te instale en tu casa, que se estacione el mismo Manzanelli, horas en tu casa. Sí, todo frente eso. a la farmacia. Sí, claro. Sí. No, hace pocos meses también tuve una persona que me insultó, pero a mí no me llegan los insultos. De la placita de mi casa hasta mi casa. Que cuando vio que yo tengo guardia, protección de testigos, cuando vio que había un policía, bueno, se volvió. Pero sí, pero a mí no me llegan eso, no me llegan y me producen temor. Mi familia me aguantó todo eso, lo que yo hacía. Yo los dejaba bien cuidados a mi hijo, no solamente cuando convivía con mi marido, sino después que me separé. Yo tuve la precaución, ¿no?, de que quedaran bien cuidados y a resguardo. Y tuve también la maldita desgracia de que mi hijo, el varón que es más grande, se fue a vivir a las estrellas, digo yo.
la luna se enamoró de él y se fue a vivir a las estrellas. Lo suavizo así porque no lo puedo decir ni ahora a dónde está. Claro. La única neta, ni una menos pretendemos y por eso defendemos. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que... Él me parece que así como estas grandes heridas y estos costos de los que estábamos hablando, que tuvo que ver con tu militancia, con tu exposición, también hay ahí un acompañamiento afectuoso de la sociedad, digamos. Nosotras, nuestra generación, todas decimos, Sonia es nuestra abuela, es la abuela cordobesa. Hace mucho tiempo que cambió esto de decirnos la madre de los subversivos por acompañarnos, ayudarnos, traernos datos. Los cordobeses le debemos mucho, no podríamos haber hecho lo que hemos hecho, 40 años de búsqueda. Hemos encontrado más o menos 7 chicos, porque Menéndez tenía no sé si la inteligencia, porque no creo que tengo inteligencia, de secuestrarlas en un lugar y pasarlas a otro, como para que no los encontráramos nunca, ¿no? Y en Córdoba hemos encontrado 7 solamente en estos años. La búsqueda es muy difícil porque los tienen están entre nosotros pero escondidos, ¿no? Y es increíble, pero hay chicos que recuperamos a los 30 y pico de años que no sabían que eran adoptados. Bueno, cuando saben y conocen parte de la historia reciente, van a abuelas y cuentan, ¿no?, sus dudas. Y ustedes los acompañan, todo ese trabajo, yo creo que la sociedad lo reconoce y que hay una gratitud, un cariño. ¿Vos percibís ese cariño? Seguramente, sí, que sí. No hay vez que salga a la calle que no me abrazan. Te para la gente. Y hombres también. ¿Qué te dicen? Ahí nosotros tenemos el local en ese centro donde están los abogados, frente a tribunales. Y sí, los hombres siempre me agradecen, no me agradecen, con una sonrisa o con un apretón de mano, yo ya sé por qué viene eso. Y lo último también que quería que me contaras un poquito, muchos de los datos que nosotras hemos conocido de tu vida para hacer esta entrevista, para preguntarte, los conocemos de un libro que han hecho 2 colegas a las que queremos mucho y admiramos mucho, a Griselda Gómez y a Mariana Romito. El libro Abuela, Abuela Sonia. ¿Cómo fue esa experiencia de que escribieran tu libro, de ser la protagonista? Ellas fueron un día a mi casa y me dijeron, bueno, que querían escribir un libro sobre la época y todo. Y a medida que me iban diciendo que en realidad no era sobre la época, sino sobre mí. Te engañaron. Por favor, no vayan a ponerle nada de Sonia. No, tenemos que ponerle Abuela Sonia. Te guste o no te guste. Entonces, una delicia de chicas. Se tomaron todo el trabajo durante unos meses de ir todos los fines de semana a mi casa. Ahí la recibía yo con dulces caseros. Eso ya recuerdan muy bien. Es una herencia que tengo de mi madre de Villa Dolores, que hacían dulces todo el verano para todo el invierno. Bueno, ahí aprendí a hacer dulces. Que hoy lo disfrutan mis nietos y bisnietos. Esa costumbre se fue pasando. Y ahí está el libro. Cuando lo viste, ¿qué te pasó en la presentación? Me daba vergüenza de leerlo, sentía como lo que siento ahora también. Yo soy una mujer común, como tantas madres que perdieron sus hijos, así que a todas las madres las podríamos haber hecho un libro, ¿no? Seguro que eso. Me da un poco de pudor. Te da. Sí. Sonia, bueno, más que agradecerte, no solo la entrevista, todo lo que has hecho vos y la organización que acompañas. A ustedes porque seguramente, y se los voy a contar después, van a crecer el número de jóvenes que van a abuelas.
y de la gente que te saluda en la calle, que te ve en la televisión y a una palabra capaz que lo sensibilizó y te lo expresan, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes, a todo el grupo. Han sido completamente generosos conmigo, muy sinceros y muy simpáticos. Sonia, muchas gracias. Bueno, gracias. Un placer conocerte, un placer tenerte aquí. Esperamos que hayan disfrutado de esta conmovedora entrevista. Hoy estuvimos en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. Esperamos que nos acompañen en nuestras próximas ediciones. Conquistar, no hay por qué domesticar. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Silvestres, salvajes, desnudas con traje, libertarias y también domesticadas, despertando de tu idea de princesas ideadas que te dejan paralizada.